Hoy viene la hermana de Steffi Lu al vídeo. ¡Qué broma! ¡Que soy yo! Que sí, yo también tengo que acostumbrarme un poco. Yo pensaba, venga, viene 2020, hay que hacer cambio. Bueno, especialmente para vosotros, para que sabéis 100% que no soy la hermana de, pero soy de verdad, ¿eh? ¡Hola, mis amores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Soy yo, aquí dentro sigue la Steffi. Hoy vengo con un tutorial un poco más sencillo porque, a ver, os ha gustado mucho el trineo de ayer y el gnomo y el buzón, pero no podemos hacer tutoriales tan elaborados todos los días porque me vais a decir, Steffi, pero ¿con qué tiempo vamos a preparar todas estas cosas? Así que también vengo con cosas un poco más sencillo, como hoy, que espero que os guste igualmente, que si es que sí, deditos arriba, suscríbete a mi canal aquí abajo si todavía no lo has hecho y os espero al final de este vídeo en el sorteo. Llegaron como unas cuantas preguntas, cómo puedes participar en un sorteo, pues tienes que escribir debajo el vídeo yo participo. No hace falta que participes en todos, solamente puedes participar en los que te interesa. Y sobre todo sigue los pasos que os doy en cada vídeo. Si digo sigue a mí y sigue a otra persona, pues tenéis que ir a Instagram, darle a seguir a esta persona, porque cuando yo voy a sacar las ganadoras, sí que tenemos que comprobar que está correcto todos los pasos. Espero que os haya quedado un poquito más claro el tema de los sorteos. Y si es que no, pues siempre me puedes preguntar cualquier cosa aquí abajo. No os entretengo más, vamos a empezar. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe. And I've gotten you a present that I put under the tree. Tomorrow it... Necesitas varios tarros de cristal, mejor de todo que sean diferentes tamaños y por supuesto reciclado. También necesitas esos arbolitos que caben dentro de los tarros. Yo aún no tengo pintado, pero estos vamos a turnear un poquito porque este verde tan fuerte no me gusta mucho. Voy a coger este verde que son de la nueva línea Home de Pinty Plus y le voy a dar unos toques para que se quita este verde tan fuerte y se pone como más un verde oliva. Ahora, claro, se ha perdido también todo lo que era el efecto nieve, así que voy a aplicar un poco de pintura en spray en blanco en un cartón y luego voy dando toquecitos para volver a darle este efecto de nieve. Así me gusta muchísimo más. También vamos a pintar lo que son las tapas porque ya tienen diferentes colores y voy a utilizar el color black, el color negro de la misma línea Home, que son los nuevos sprays que acaban de lanzar Pinty Plus y de verdad me encanta. Ahora necesitamos este nieve artificial, me habéis preguntado muchísimo que es como nieve cristalina, pero no es, realmente es Polispan triturado, así que tienes el típico bolitas de Polispan, pero son totalmente redondas, pero esta que uso yo no es tan redondo y de verdad me parece más real. Voy a colocar los arbolitos sin pegar con pegamento, por eso los coloco de esta manera y lo cierro en la tapa porque creo que está bien después de un par de años cambiar y puedo reutilizar igual los arbolitos en un centro de mesa como los taros para, por ejemplo, hacer unos portavelas. Luego pongo todos los tres juntos en un disco de madera y con una guirnalda de lucecitas y miro qué cookie como ha quedado. Este tipo de decoración es fenomenal para las fiestas cuando recibes gente en casa y quieres, por ejemplo, iluminar a una zona de la casa donde no vais a estar todo el rato, como el pasillo, entrada de casa o incluso el baño, y queda muy bonito. Espero que os haya gustado muchísimo. Si es que sí, pues deditos arriba. Suscríbete si todavía no lo has hecho y sígueme en mis redes sociales para que no pierdas ninguna otra noticia mía súper mega importante. Y por Instagram siempre voy también compartiendo vuestras creaciones que me habéis enviado, que me hacen mucha ilusión. Así que ahí os espero y ya está. Vamos a la siguiente parte de este vídeo y esto es el último, pero lo más importante, creo, y esto es el sorteo. Vamos para allá. Este es muy chulo, ya lo sé. El premio de ese sorteo es un kit DIY, ole, esto ya sabéis que me encanta,
de Snail Mail, que luego os explico exactamente lo que es, de Samigara. ¡Yeah! Si no conocéis a Samigara, pues tenéis que ir a conocerla ahora mismo. Samigara, también conocido como la chica con el pelo rosa, y así lo conocí, y es un amor de persona. Hace poquito estuve juntos con ella en una feria y he visto muy cerca de todas las preciosas creaciones que hace ella. Ella es ilustradora, artesana y fotógrafa, y de verdad esto se ve en todos los trabajos que ella hace. Y ella nos ha preparado un kit Snail Mail, se llama, y Snail Mail es un kit con cosas preciosísimos como papelitos, unas pegatinas, un sobre y todas esas cosas para preparar un correo bonito para una persona especial. Pero lo tienes que hacer todo tú. Viene con todos los materiales que necesitas. Pues vamos a ir por las condiciones. 1. Es nacional. 2. Tienes que seguir a mí, @StacyDoing en Instagram. Y 3. Tienes que seguir a Sami, y esto es @Samigara, también en Instagram. Y 4. Sobre todo, tienes que decir aquí abajo en el comentario: yo participo. Ya está, pues ya hemos dejado para hoy. Muchísimas gracias por haber venido a verme, por enseñar vuestras creaciones que habéis hecho después, tutoriales míos. Que si quieres mandar lo tuyo, pues ven a verme en Instagram, que ahí os espero, os reposteo, os publico, comparto todas vuestras creaciones para que lo vean todo el mundo. Que estoy súper orgullosa de vosotros, que estáis haciendo tantísimas cosas mías, y me hace me hace sentir súper contenta. Pues ya está, yo cierro para hoy, porque así tú y yo nos vemos mañana. ¡Adiós! Cause all I wanna do is spend this holiday with you. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. I've longed for this moment to have you for myself in a cabin out in nowhere, just us and no one else. I've decorated everything till we're perfect for this week. Tomorrow